En este punto, yo sí tengo dudas e inquietudes, porque si bien es cierto que nosotros no podemos obligar, por ejemplo, a que el día de mañana todas las avenidas principales tengan una ciclovía, creo que el esfuerzo porque los establecimientos, los locales, cuenten con un espacio para dejar la bicicleta es bastante más manejable. Me llegaron a alcanzar que una de las inquietudes era, oye, ¿qué sucede si, por ejemplo, la licencia de funcionamiento me pide que un local cuente con, por decirles, ¿no?, 5 estacionamientos? Y de acuerdo a la ley tengo que adecuar un espacio para que estén las bicicletas. Entonces ya no estaría cumpliendo con los 5 estacionamientos. Y creo que la intención de la norma no era exigir algo más, sino que, como es la lógica de la norma, es buscar el reemplazo de el uso de vehículos motorizados a cambio de la bicicleta. O sea, no es que si te exigía 10, 15, 20 estacionamientos, ahora te voy a exigir 22 estacionamientos. No, es dentro de los 20 estacionamientos que haya una parte que se destine a el estacionamiento de bicicletas. Al señor Zoe Sandoval. Buen día nuevamente. Quería comentar que en Activísimo desde hace 7 años tenemos una iniciativa que nace en conjunto con la Municipalidad de Miraflores, se llama Se Acepta Bici, y la idea es precisamente que los locales que tienen estacionamientos para autos intercambien uno de sus estacionamientos para autos por un estacionamiento para 20 bicicletas. Entonces es una relación ganar-ganar para ellos y para nosotros. Es muy práctico, nosotros simplemente les damos el diseño técnico del estacionamiento ideal para que no pongan uno de esos estacionamientos que no funcionan y ellos lo implementan de la mejor manera. Otro punto que me gustaría señalar y me parece bien importante es que me gustaría mucho que esté sentado con nosotros algún representante del Ministerio de Cultura. No porque estén directamente sus competencias relacionadas con este tema, sino porque ellos tienen una iniciativa desde los trabajadores para promover la movilidad urbana en bicicleta. Entonces, me parece que es una iniciativa que se podría rescatar del Ministerio de Cultura para otros ministerios, para otras entidades estatales, y especialmente para un lugar como este, que no hemos tenido un lugar donde estacionar la bicicleta que esté listo para bicicletas, ¿no? Entonces, me parece que esos 2 puntos serían bien importantes recordarlos. Primero, que es bien sencillo renunciar a un estacionamiento para un carro, para máximo 4 personas, por un estacionamiento para más de 20 bicicletas, mucho más barato, en el mismo espacio. Y en segundo lugar, que me gustaría mucho que esté acá presente algún representante de esta experiencia del Ministerio de Cultura, que es muy buena y que incluso ha salido en el periódico hace un tiempo, de cómo es el ministerio que recibe más trabajadores ciclistas. Gracias. Jenny Sabanés de la Municipalidad de Lima. Buenos días, gracias, muchas gracias por la invitación. No, lo que quería acotar era que ya en la Municipalidad de Lima, claro que esa es una ley que se va a implementar a nivel nacional, pero en la Municipalidad de Lima ya existe desde hace 8 años una ordenanza municipal que es la 1851, ¿no?, que establece que todos los estacionamientos de bicicletas, así como centros comerciales, organismos públicos y privados deben de contar con el 5% del total del área destinada para los vehículos, ¿no es cierto? Y que también hemos tenido experiencias muy gratas, por ejemplo, menciono una de ellas con el Ministerio de Trabajo, ¿no?, que quitó 3 estacionamientos para autos para destinarlos solamente a estacionamientos para bicicletas. Inclusive daban un incentivo a los trabajadores que llegaban en bicicleta, ¿no?, a trabajar, ¿no? Entonces creo que es una experiencia que podría replicarse y que a través de la ley con incentivos, claro que ahora tenemos que levantar las observaciones, que se podría dar, ¿no? Muchas gracias. Sí. Carlota. Sí, bueno, miren, también desde la Asociación de Ciclistas del Perú, gracias a la norma que ha dispuesto en la Municipalidad de Lima Metropolitana, que es con Jenny, realmente hemos podido lograr que muchas entidades privadas, y no solo públicas, sino privadas, establezcan sus estacionamientos para bicicletas, donde no había. Por ejemplo, el primer caso fue el Jockey Plaza, no tenía una sola espacio para bicicletas, y ahora están por poner más, incrementar, porque de hecho cada día están aumentando los usuarios de ese centro comercial que vamos en bicicleta.
Entonces sí es necesario esta ley, pero ya lo hicimos la observación antes y lo volvemos a mencionar, ¿no? La ley así como está propuesta dice hasta el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría, ¿no?, instalar, póngase que está en mi potestad, yo soy la dueña, digamos, del estacionamiento, ¿no? Puedo poner 1, puedo poner 0.2 y estaría cumpliendo con la norma. Entonces, eso también hay que considerar, ¿no? Un mínimo, no un máximo, sino un mínimo. Gracias. Sí, de hecho, por algo suceden las cosas y la observación ha llegado a tiempo porque también se nos generaba la duda, no obstante que tenemos la ordenanza de Lima. Yo creo que es oportuno que nosotros aprovechemos esta situación para precisar que esto no es una exigencia de más estacionamientos para el funcionamiento de distintas empresas. Y quizás sea importante introducir 2 temas adicionales, ¿no? El primero, y haciendo referencia a lo que ha dicho el señor Sandoval de Activísimo, es que si va a haber una cuota destinada, una pequeña cuota destinada a el estacionamiento de bicicletas, creo que lo justo y lo correspondiente es que la ubicación de ese estacionamiento sea bastante preferencial. Digo, no lleguemos al extremo de las personas con discapacidad, evidentemente, que tienen la prioridad, pero sí como un segundo rango. Porque, por ejemplo, acá en el Congreso de la República, sí hay. Ahora, claro, el tema es, vamos a jugar a encontrarlo, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, está metido hacia la izquierda, al fondo, un poquito, ¿no? Escondido. Y creo que eso no cumple con el tema de motivarlo, ¿no? Yo creo que podemos hacer una precisión bastante más exacta, ¿no?, teniendo en consideración este tipo de precisiones que nos han hecho de cuántas bicicletas entran y cuánto estaríamos cambiando un carro por las bicicletas, y también privilegiar la ubicación de los mismos. Y el segundo aspecto que creo que en algún momento debemos precisar en la norma, que ya lo pensamos después, era evidentemente esto a partir de qué volumen o magnitud o tamaño se refiere a la actividad empresarial que se está haciendo, ¿no? Una pequeña bodeguita no parece razonable, evidentemente, que le estemos pidiendo que tenga un espacio específico, pero sí deberíamos ver a partir de qué dimensiones de actividad el tema llega a ser exigible. En el tema de instituciones públicas, creo que el tema se tiene que dar, porque tenemos que empezar a dar el ejemplo, si no esto no va a cambiar. Pymes no deberían entrar, ¿no? Sí, a la señorita Mesa del Ministerio de Vivienda. Gracias. Solo para precisar, o de repente a manera de aporte, el Ministerio, en la observación que hace, y ese lado de vivienda que tiene que ver con las edificaciones, señala que se debería distinguir entre lo que ya está construido y aquello que se puede edificar. Quizás lo hace con esta orientación, que lo que tú puedes edificar, tú ya puedes manejar espacios, sobre todo por temas de seguridad, porque la adecuación, si nosotros obligamos a la adecuación, por ejemplo, hablo de propiedad privada, no estoy hablando de la entidad pública, como usted bien dice, la entidad pública debe dar el ejemplo y se hace de una manera razonable, pero en la entidad privada ya es distinto, ¿no? Porque ya hay una conformidad de obra, por ejemplo. Entonces, quizás técnicamente una adecuación no correspondería a normas técnicas de seguridad. Por eso es que pide el Ministerio que se haga esta distinción a partir de la norma. Por otro lado, y ese es un tema de especialistas, por otro lado, sí es importante, me parece, lo que señaló la representante de la Municipalidad de Lima. Es cierto que nosotros tenemos una ordenanza de hace mucho tiempo y que establece una cuota, un porcentaje de espacios destinados a la bicicleta, y todos somos testigos cómo el tema de la bicicleta ha ido posicionándose en nuestras ciudades, precisamente por el tráfico, la afectación que tenemos con este exceso del parque automotor, y tenemos que dar solución, y parte de la solución me parecería, y no sé si la mesa lo cree conveniente, que respecto a este artículo se haga el análisis correspondiente para ver si se puede, a través de la norma, establecer
si se puede, un porcentaje, de repente recurriendo a los técnicos en la materia, en la parte de edificaciones, para que puedan precisar, no hasta, sino de acuerdo a qué tipo de edificación y de acuerdo al volumen de transitabilidad que exige, se puede establecer un porcentaje, porque no podemos exigir, como usted bien lo dice, a una bodega, a un determinado número, o a un Starbucks, o a X, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir de acuerdo al nivel de transitabilidad que exige el servicio que se brinda, ¿no? Un ministerio no es lo mismo que una dependencia de un gobierno local. Esas diferencias en las edificaciones, en el nivel de público que accede, el mismo hecho de que la norma plantea que los trabajadores también tengan la posibilidad de acceder, de presentarse trabajo por medio como la bicicleta, pues exige todo un cambio no solamente en el tema de la planificación, sino en la adecuación de estas edificaciones. Entonces, privilegiando siempre el tema de la seguridad. Y lo digo porque se pueden dar casos, y como que lo hemos visto en algunos gobiernos locales, que permiten estacionar, o sea, que se reemplacen estacionamientos en zonas de seguridad, o sea, cosas que van por lo ilógico, ¿no? Entonces, eso quizás la norma lo debe contemplar, o en todo caso, si la fórmula legal no lo puede precisar, quizás la exposición de motivos sí, ¿no? Que sea esta adecuación bajo los alcances de las normas técnicas, en cumplimiento de las normas técnicas, sin colisionar con ellas. De repente eso podría mejorar la propuesta, ¿no? Muchas gracias. Congresista Cheput, y de ahí el señor Oso de Sandoval. Gracias, presidente. Yo quisiera con el mejor de los ánimos que tuviéramos la mayor apertura posible. No considero como un hecho fundamental el que se diferencie lo ya construido de lo que está por construir. Ciudades coloniales como Quito o toda la parte hispana de Bogotá han sido puestas en valor gracias a que, entre otras cosas, se han hecho espacios para bicicletas y han sido construidas hace 3 siglos y medio. En los procesos de reconstrucción europeos, que respetaron todo el diseño urbano del siglo XVII, XVIII, en Holanda, Alemania, Francia, obviamente se han puesto espacios para bicicleta. Es decir, la antigüedad no significa de ninguna manera que no se pueda hacer algún tipo de modificación. Es cierto de que hacia el futuro deberíamos regular, y también es cierto de que si ya se hizo algo con una construcción anterior, encontrar los métodos, porque vuelvo a insistir en el tema de las externalidades positivas, ya que acá hay amigos del Ministerio de Economía y Finanzas, centros comerciales, universidades, colegios, encuentran mayor transitabilidad y por tanto mejores posibilidades de negocio gracias a que se abren a las bicicletas. Hoy en día hay gente que no puede ir a un centro comercial porque se demoran 3 horas en llegar. ¿Cómo es posible que para 78 kilómetros en Lima, 78 kilómetros, yendo a los extremos de la ciudad, uno demore 8 o 9 horas? Entonces, es obvio que las externalidades negativas van a facilitar inclusive el retorno económico. Tenemos que ver esto no con una mentalidad premoderna, sino analizar las tendencias y ver que con una buena disposición de parte de todos podemos promover los cambios con la regulación, de repente modular, vamos poco a poco, como decía Miki, empecemos con la parte pública, generemos el ejemplo, generemos el mercado, no entendiendo esto como una actividad crematística, sino el mercado desde el punto de vista de la gente que más usa bicicleta, al incrementarse la demanda de este vehículo. Pero por sobre todas las cosas, creo yo que esta es una excelente oportunidad para dar o promover o impulsar una ley que realmente va a beneficiar al país, indiscutiblemente, de cara al siglo XXI. Pensemos en aquellos usuarios que cada vez son más, y pensemos en todos los beneficios colaterales que están existiendo gracias a fenómenos climáticos que ya los estamos viviendo en este momento. Por lo tanto, creo yo que no debemos diferenciar, señor presidente, lo que ya se hizo de lo que está por venir. También se puede hacer en lo que ya se hizo. Y hay más de una evidencia fáctica en ese sentido. Gracias, congresista. El señor Sandoval. Muchas gracias. Quería mencionar que estoy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el señor congresista,
Y quería preguntarle a la representante del Ministerio de Vivienda, que me disculpe la ignorancia, no entiendo del todo cómo esta adecuación puede generar inseguridad. No sé de qué manera reemplazar un estacionamiento de auto por un estacionamiento para bicicletas va a cambiar la dinámica. La experiencia que tenemos en Si Acepta Bici es muy sencilla, simplemente hay un estacionamiento para autos, ya no se permite estacionar un auto y se estacionan 20 bicicletas en el mismo espacio que ocupaba antes un auto, o 10 bicicletas, o a veces 3 bicicletas, o a veces 5, pero no entiendo de qué manera está atenta a la seguridad del local o del espacio. Señorita Mesa. No es a la seguridad del local, sino precisamente a la seguridad de las personas. Y lo que comentaba, quizás la forma de asegurar que la norma no conflictúe con la normativa técnica cuando se trata de una adecuación sea señalar en la norma, o no en la norma, sino en la exposición de motivos, siempre y cuando esta adecuación se haga bajo los alcances de las normas técnicas. Porque lo que tú dices es cierto, puedes reemplazar, pero ¿dónde lo reemplazan? Porque lo que estamos buscando es que se privilegie a la bicicleta, que no se busque que se le arrincone en un sitio que no le corresponda, o que se le coloque en la zona que es de seguridad de una edificación, porque no tienen dónde colocar o porque no quieren necesariamente reemplazar la cantidad de vehículos en lugar del número de bicicletas que queremos que pretendemos hacer acceder a un estacionamiento, ¿no? Entonces no estamos o sea, el Ministerio de Vivienda no está en contra de la norma, sino que se haga de la manera más correcta, conociendo las falencias que a veces tienen los gobiernos locales en los permisos a ciertas inmobiliarias, etcétera, etcétera, precisamente para que se cumpla la norma y para que sea algo justo y equitativo, que se cumpla siempre compatibilizado con la norma técnica. No lo estoy diciendo en el sentido de privilegiar el tema de los estacionamientos para autos, porque precisamente el Ministerio tiene otro chip ahora, ¿no? Que es el tema de más bien privilegiar el peatón, que ese es el concepto de la movilidad urbana, ¿no? Y nosotros tenemos que velar también porque aquellas edificaciones, si se van a hacer adecuaciones, se hagan siempre y cuando cumplan con las normas técnicas. De repente lo que podría también establecerse en la norma para que no haya esa camisa de fuerza es que las normas técnicas se adecúen a esa condición que estamos poniendo en la norma, que me parecería lo más lógico. Sí, de hecho, creo que vamos a ir hacia ese rumbo, sí, pero de hecho la ley tiene que poner un marco general, ¿no? Porque si no, va a terminar siendo letra muerta, y lo que sí debe quedar claro, y yo creo que también en ese sentido iba la inquietud, es de que es un reemplazo, ¿no? O sea, considerar que hay un espacio para bicicletas es un reemplazo de un espacio para carro, y que ahí estamos ganando, y estamos ganando lejos, ¿no? Lo que está diciendo el señor Sandoval, que es intercambio 4 por 20, ¿no? Ojalá y en realidad esto sea muy utilizado. Sí, congresista Monterola. Muchas gracias, congresista Miki. Sí, yo tengo que retirarme, pero en este punto yo he estado acá leyendo, por ejemplo, acá dice, estos son los 10 mejores cicloparqueadores de Bogotá, y en una de estas dice que hasta el 27% de la capacidad total del parqueo exclusivo para bicicletas. O sea, eso va a generar seguro en el tiempo la necesidad que va a tener, ¿no?, que tenga el uso masivo de la bicicleta. Acá todavía también es un porcentaje bajo a comparación de Chile, a comparación de Colombia, específicamente de Bogotá y otros países. Entonces, yo creo que sí tiene que haber una precisión en el porcentaje. La Municipalidad de Lima, vía esa ordenanza, ya tiene desde el 5%. Entonces, esta mesa de trabajo, ojalá que concluyan en un porcentaje, pues. Entonces yo, como presidente de la comisión, con todos los aportes que se llegue el día de hoy, el día jueves próximo, vamos a nosotros a hacer una prepublicación del predictamen que se va a debatir el próximo martes 5 de marzo, y seguro tenemos ese espacio de tiempo de 3, 4 días, 5 días para poder
seguro enriquecer mucho más esta norma observada por el Ejecutivo, y esperamos que ya después de esto el martes próximo se apruebe y ya tengamos una ley de bicicletas, que es lo más importante. Más bien con eso, señor presidente, me quiero excusar porque yo tengo que retirarme a cumplir en nuestras funciones, porque todavía estamos en la semana de representación. Muchas gracias más bien por su atención y felicitarles para esta mesa técnica. Gracias. Muchas gracias, cronista Monterola. Si les parece, Carlota. Quería retomar porque en el punto 5 nos saltamos un ítem. Comentaste las zonas rurales, pero y no solamente se interviene en las zonas rurales, sino también en las ciudades. Eso es entendible, pero nosotros opinamos, ¿no?, que en la propuesta del 4.1 hay que incorporar, ¿no?, una sección, porque vamos a leerlo así tal cual está. La última frase dice: para tal efecto, el Ministerio de Educación coordinará con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en normas de tránsito y otros aspectos que son materia de las actividades y promociones de educación. Pero no solamente transportes está involucrado, salud, no sé si está presente, tiene un programa justamente de salud poblacional, y el Ministerio del Ambiente también está involucrado y también tiene un programa. Entonces la propuesta es, para tal efecto, se incorporará, ¿no?, o sea, se coordinará con los ministerios de salud, vivienda, ambiente, y los aspectos que son materia de sus programas respectivos de educación. Esa sería la propuesta para el 4.1. Gracias. Hemos tomado nota para poder hacer el análisis correspondiente. En el tema de estacionamientos, que creo que es uno de los temas más delicados, lo que vamos a hacer, si les parece bien, es que vamos a aprovechar la observación para poder hacer precisiones como ubicación, como dimensión y como el hecho de que esto es reemplazo, no es un adicional. Y a los que estamos presentes les hacemos llegar una propuesta de insumo que le alcanzaríamos al Ministerio, a la Comisión de Transporte. Pasamos a la siguiente observación, que es la octava. Dice: la implementación de la ley implica gastos de carácter permanente. El Poder Ejecutivo señala que diversas de las acciones propuestas afecta el equilibrio del presupuesto público y que los congresistas no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos. Las acciones que generarían gastos serían las siguientes. Dice: el INEI implementa el sistema de monitoreo del uso de la bicicleta. Ya definimos ahí que estábamos en un tema de mala interpretación o mala precisión, que no nos referimos a un GPS. La conmemoración del Día Nacional de la Bicicleta. En lo personal, decir que se va a realizar la conmemoración del Día Nacional de Bicicleta no es una iniciativa de gasto, sino simplemente señalar a cada una de las entidades que estén relacionadas que parte del presupuesto con el que ya cuentan puedan destinarlo para estos efectos. El Ministerio de Educación dice: actividades promocionales de educación vial a través de instituciones educativas públicas, jornadas de sensibilización por parte de instituciones educativas superiores públicas. Nuevamente, creo que puede estar dentro del presupuesto que corresponde. Gobiernos locales, señalización de las vías y la incorporación de puntos de referencia en las zonas rurales por parte de los gobiernos locales. Entidades públicas y privadas, adecuación de la infraestructura vial pública para facilitar el uso de la bicicleta. Entidades públicas y privadas, implementación progresiva de estacionamientos para bicicletas. Gobiernos locales, el sistema de bicicleta pública. Al respecto, es importante señalar que la autógrafa no crea ninguna unidad orgánica que requiera gastos, por el contrario, identifica acciones que ya son competencias de cada entidad, solo que les da un contenido más concreto. Estas acciones ya tienen recursos asignados. En realidad se propone insistir. Es decir, no es que nosotros estemos pretendiendo un presupuesto especial para estos efectos, sino que dentro de las políticas públicas que tenga cada una de las instituciones visualice este aspecto que muchas veces ha sido simplemente dejado de lado. No sé si es que alguien tiene alguna observación. Sí, el señor John Chávez de El MEF. Buenos días. Recogiendo lo señalado en el sentido de que ya de por sí son acciones que se encuentran dentro del ámbito de competencia y el presupuesto de las entidades, entendiendo también que la implementación de la norma puede de alguna manera, genera de alguna forma obligaciones por parte de las mismas,
entiendo que se podría proponer por parte del MEF, al menos en el tema de presupuesto, un artículo de financiamiento, que solemos colocarlo en casi todos los proyectos de ley, en realidad, y más aún si tenemos en cuenta que ya de por sí es con parte del presupuesto de las entidades involucradas, y no va a demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Entonces, no sé cómo es la mecánica, puedo mencionar el artículo, justo estaba fraseándolo. Puede ser un artículo de financiamiento, ustedes vean dónde lo consideran, que señala algo así como que la implementación de la presente norma se financia en forma progresiva, sujeta a la disponibilidad presupuestal de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, que creo que recoge lo que hemos estado conversando. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra en este tema? Sí, señor Sandoval. Me parece muy interesante la propuesta de artículo, pero me gustaría que se agregue un marco temporal. Es decir, progresivamente puede ser de aquí a 20 años, o de aquí a 2 años, o de aquí al bicentenario. Entonces me gustaría ponerle un marco temporal a esta implementación progresiva en la cual van a ir haciendo uso del presupuesto. Creo que podemos combinar en algún fraseo, trabajémoslo en el sentido y sobre todo, me parece muy bonita la meta del bicentenario. Sin necesidad de colocar el aspecto temporal, podríamos colocar que informen los avances existentes sistemáticamente. Esa es una forma de tener un control sobre que efectivamente se está usando los dispositivos legales, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pasamos entonces a la novena observación, que también... Sí. Perdón, Carlota. Sí, gracias. Sí, justamente con respecto a lo que ha mencionado el congresista Chaput, la ley que ya tenemos, la ley de promoción, ¿no?, que es declarativa, la 29593, esta ley justamente menciona, ¿no?, que los gobiernos locales, en realidad todo el Estado, los gobiernos locales en todos los niveles de gobierno deben presentar un informe anual, ¿no? Y como acá se ha hecho observación, ¿no?, de que ya existe esta ley, ya, y que se supone, ¿no?, que debe cumplirse, yo le comento, ¿no?, nosotros que nos hemos creado, lo primero que hicimos fue oficiar a todos los gobiernos regionales, a los distintos gobiernos locales de distintas partes del Perú, y solamente 3 respondieron alcanzando un breve informe. Esto quiere decir que esa ley es ley, digamos, es letra muerta, ¿no? Porque como no se ha reglamentado, sencillamente no se cumple. De manera, pues, que habría que ver cómo hacemos de que realmente esto se cumpla, porque ya está lo que usted ha mencionado en la 29593. Me parece pertinente lo que usted señala, pero en todo caso creo que ahora existe una nueva actitud para el control político, que se tiene que ejecutar de todas maneras. El problema de colocar una temporalidad es que a veces colisiona con la siniestralidad. Por ejemplo, si nosotros decimos se hace un año y dentro de ese año hay eventos como los que vemos en El Niño, no van a poder cumplir la ley y entran en una ilegalidad. Sin embargo, a través de los informes, dentro del espacio que tienen para poder desarrollar lo que exige la ley, van a tener que hacerlo. Lo que falta a ese propósito legal que usted está señalando es el control político, que obviamente teniendo a Miguel, acá hay otros parlamentarios que estamos interesados en el tema, ahora sí se va a plantear, ¿no? De hecho es interesante porque podemos colocar esta precisión que da tranquilidad al Tesoro Público, pero también podemos precisar de que se informará y que al Congreso, y que sea el Ministerio de Economía el que pueda, a través de la información que le llega, dotarnos de esta data que pueda visualizar cuánto es lo que se está invirtiendo en los distintos niveles de gobierno en lo que se refiere al tema de las bicicletas, ¿no? Sí, solo acotar quizás, en el caso de los gobiernos locales, gobiernos regionales, ellos se manejan por sus recursos propios, no reciben recursos del Tesoro directamente. Ellos, como titular del pliego, tienen la potestad también de gestionar su presupuesto, ¿no? La norma misma, las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público les dan esa autoridad. Es cierto que ellos con la norma van a recibir de alguna forma el cumplimiento de determinadas obligaciones que se establecen, pero tiene claro también que ellos de alguna forma tienen como titular del pliego la obligación, o en todo caso, de priorizar los gastos dentro de su pliego. No, sí es claro que cada uno tiene la responsabilidad, eso totalmente claro, pero sí
es importante que la información que llega al Ministerio de Economía y Finanzas pueda sernos acercada para que sea también de conocimiento público y saber cómo es que se están comportando cada uno de los niveles de gobierno respecto a la implementación de la ley Provici. Muy bien, pasamos a la novena observación que también ha generado controversia. Dice, sobre la entidad competente para emitir disposiciones referidas a la jornada laboral libre remunerada a conceder por asistir al centro de labores del sector público en bicicleta y el sustento adecuado para el parámetro de 45 asistencias, así como el impacto económico del otorgamiento de beneficios. El Poder Ejecutivo señala que debe ser servir la autoridad competente para emitir disposiciones referidas a la jornada laboral libre para el sector público y no el Ministerio de Trabajo, como estaba estipulado en la autógrafa. Al respecto, en ese tema no vemos ningún inconveniente para poder allanarnos. En la segunda parte de la observación referida al sustento económico, cabe señalar que la autógrafa de ley propone la implementación de medidas de incentivo, no obliga a los empleadores a efectuar una u otra acción, si se brindan opciones. Con respecto del parámetro de las 45 asistencias en bicicleta, fue tomado como base del proyecto de ley 3140 del congresista Monterola, en el cual se proponía una jornada laboral libre por cada 30 veces que se asistía en bicicleta, haciendo referencia a la ley bici de Colombia que emplea el mismo parámetro. Asimismo, cabe señalar que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, mediante oficio 2675, indicó estar de acuerdo con la medida de fomento tales como flexibilidad en la hora de ingreso, días y horas libres. Por otro lado, haciendo un cálculo sobre los días laborales del año 2019, se tiene que un trabajador podría asistir en bicicleta a su centro de labores aproximadamente 228 veces al año, luego de descontar sus 30 días de vacaciones, lo que le permitiría acumular un máximo de 5 días libres. Para efectos de comparación, en el año 2012, el Poder Ejecutivo dio 20 días feriados no laborables. En el año 2018 existieron 15 días feriados no laborables. Si a ese monto le adicionamos los 5 días libres por asistir en bicicleta, se equipara a la cantidad de días libres que ya se dieron desde el Ejecutivo. En conclusión, la verdad es que se propone insistir en la autógrafa. Aquí hay varias precisiones que hacer porque espero que no de manera malintencionada, pero hubo una comunicación a través de los medios de que esto se estaba imponiendo al sector privado, y eso está totalmente alejado de la realidad. La norma ha sido claramente establecido de que se recomienda, ¿sí? Se faculta a los empleadores privados a que puedan dar este tipo de facilidades. Y sí, en el sector público, nuevamente, estamos hablando de dar ejemplo, se establecía este sistema de los 45 días que asista en bicicleta para que se le dé un día de descanso. Yo quiero decirles que en lo personal hemos puesto nosotros en práctica esta situación, ¿ya? Dentro de la experiencia, creo que se los comenté a algunos, cuando ya tomé la decisión de venir un día a la semana en bicicleta, esto generó de que uno de los asesores de mi despacho, que vive también en Santiago de Surco, se animara a asistir al Congreso en bicicleta. Y la verdad es que el resultado ha sido sumamente positivo, no solamente por un tema de salud o por un tema de apoyar la reducción de la contaminación en la ciudad, sino también anímico, laboral, porque le dijimos, ok, mira, si tú vienes en bicicleta 45 días, te damos un día de descanso. El resultado creo que es bastante beneficioso. Uno puede pensar y decir, no, pero va a afectar las labores. Creo que tenemos que sacarnos esas ideas un poco antiguas, ¿no? De que más horas es mejor, y ver un poquito la calidad del ser humano, ¿no? Y creo que es el poder público, las instituciones públicas, las que tienen que dar un ejemplo al respecto. Las instituciones privadas, bienvenidas.